Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, soy Víctor Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Agro y Más. Gracias por continuar semana a semana con su fiel sintonía a través de radio, a través de televisión, a través de las redes sociales que siempre tenemos a su disposición. Esta semana agradecemos nuevamente al Instituto Nacional de Aprendizaje INA y al Ministerio de Agricultura y Ganadería que gracias a esta alianza estratégica que se han conformado están desarrollando procesos de capacitación hacia productores de diversos cultivos para que se preparen ante la presencia del fenómeno del Niño. En esta oportunidad, esta semana, toca el turno a un cultivo sumamente importante para nuestro país y por supuesto para nuestra región, como lo es el café. Agradecemos a nuestro colega, el ingeniero Esteban Elizondo Cabalceta, quien es profesor del INA, que nos va a desarrollar el tema de acciones orientadas al cultivo de café para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Acá les voy a presentar una serie de, bueno, en el primer apartado, algunos indicadores climáticos que son importantes, ¿verdad? Para darnos una aproximación de lo que está pasando ahorita en estos momentos y de lo que viene en los próximos meses con respecto a variables climáticas, ¿verdad? Principalmente precipitación, temperatura, entre otras variables. Voy a desarrollarles también una serie de antecedentes en el cultivo del café que podrían estar agravando pues el cambio climático, ¿verdad? Dentro de nuestros sistemas finca. Y por último, vamos directo a lo que son las acciones. Ok, de forma introductoria, siempre es bueno tomar la definición, ¿verdad? De qué es el cambio climático. Es una variación que se viene dando a largo plazo debido a las temperaturas, ¿verdad? Y los patrones de clima en la Tierra. O sea, ¿por qué se da esto? El acelerador son, pues nada más y nada menos que las actividades humanas que se han venido incrementando, ¿verdad? Principalmente la industria, eso unos siglos atrás. Y actualmente, después de 1900, 1950, ¿verdad? Donde se dio un incremento de todo lo que fue la industria y acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, etcétera. Pero principalmente actividades humanas acelera el calentamiento global. La deforestación, lamentablemente, de ahí sí, es uno de los hechos también más importantes debido a que de ahí, sin bosques de ahí no tenemos cómo capturar el dióxido de carbono, ¿verdad? Y transformarlo de forma más asimilables para las plantas. En este caso vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De lo importante que son los bosques o los ecosistemas, biodiversidad de árboles dentro del café. Y bueno, el otro acelerador que les puse por acá es la contaminación. Ok, ¿por qué les puse acá mitigar o adaptar? O sea, ¿por qué tenemos que mitigar o adaptar las fincas? Y es con respecto a lo que tenemos que tomar acciones, ¿verdad? Debido a que el cambio climático o sea, no va a poder llegar a estabilizarse al mediano, largo, o sea, mediano plazo, corto plazo. Ya es algo, ¿verdad? Que ha venido acumulándose y les pongo acá los tres principales aspectos. Uno de ellos, bueno, ahí les puse, no se puede revertir, ¿verdad? El cambio climático ya es algo que está y lo único que nos queda es la responsabilidad sobre nuestras fincas de tomar acciones. Entonces, los tres pilares acá del cambio climático que les coloco es el dióxido de carbono, que va a permanecer, ¿verdad? Que ha permanecido en la atmósfera durante cientos de años y, como les decía, un incremento del año 1950 a la actualidad. El otro punto importante son los océanos. Tardan décadas en ajustarse a los cambios de temperatura y aquí entra, ¿verdad?, en juego lo que se refiere al fenómeno del Niño, ¿verdad?, que es principalmente calentamiento de las aguas. Creo que es de la parte de Australia, ¿verdad?, que se calientan las aguas y van a dar a las costas pacíficas, en este caso plano ecuatorial,
Entonces de ahí viene todo lo que se refiere al fenómeno del Niño. Y bueno, por último, de los grandes glaciares, ¿verdad? Que lamentablemente se han estado derritiendo y vea que ahí les pongo que pueden tardar siglos en recuperarse. Entonces, de ahí, por eso el cambio climático ya es un proceso que se va a seguir dando y tenemos que irnos ajustando. Para darles aquí un poco de referencia con respecto al fenómeno del Niño, en Costa Rica, bueno, los últimos eventos del fenómeno del Niño fueron en el 2009, 2010. Tal vez hay un poco más atrás, pero bueno, lo estoy poniendo en los últimos 26 años, ¿verdad? Si lo tomamos desde el 2010, de 16 años, los últimos 16 años, entonces 2009, 2010, se registra, ¿verdad? Fenómeno del Niño. En el año 2014 al 2016, y vea que aquí tenemos que el fenómeno del Niño que se dio fue uno de los más fuertes del siglo. Y ahí yo les pongo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué acciones tomamos en ese momento? Porque ahí, la actividad cafetalera sigue activa, ¿verdad? Pero ya sufrimos, ya hemos venido, ¿verdad? Sufriendo estos fenómenos en el pasado, pero ¿y qué acciones tomamos? ¿Verdad? Y es importante decir, o sea, ¿qué hice en ese momento? Tomé las medidas respectivas para, sabiendo que en los próximos años, ¿verdad? También se iba a dar fenómenos del Niño, etcétera. Y bueno, en el año 2023 a 2024 también tuvimos fenómeno del Niño y actualmente 2026, ¿verdad? Sabemos que lo que hemos tenido ahora son días muy calientes. Esa es la sensación, ¿verdad? Por lo menos que tenemos de zonas que no son cafetaleras o zonas urbanas, días muy calientes, 1 o 2 días cae mucha agua. Y hemos visto también que zonas muy frescas se siente, ¿verdad? Una temperatura más caliente. Eh, Acá, bueno, suele durar, el fenómeno del Niño dice que suele durar entre 9 y 18 meses, eso es importante, y es un fenómeno global, ¿verdad? No es un fenómeno que solamente se le puede catalogar solamente a Centroamérica, Costa Rica, no, ya es un fenómeno global que ocurre de forma irregular, ahí los puse puede ser de 2 años hasta 7 años, ¿ok? Y bueno, lo más importante, ¿verdad? Es que provocan déficits importantes de lluvias en gran parte del Pacífico. Lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes y el Valle Central. Y lo contrario a la zona, a la costa caribeña, ¿verdad? Es precipitaciones muy altas. La caficultura en Costa Rica, ¿cuándo se comenzó a evidenciar cambio climático? Bueno, a partir de 1980, 1990 ya se comenzaron a ver algunos efectos, ¿verdad? De, de esta incidencia de cambio climático. Y bueno, del 2020 a la actualidad, se dice que la temperatura media global es aproximadamente de 1,2 a 1,4, por ahí hay algunas evidencias que dicen que hasta 1,5, ¿verdad? Grados centígrados más alto que en la era preindustrial. Entonces, definitivamente, todo esto va a incidir sobre todos los sistemas agrícolas que tengamos, bueno, que están en el país, ¿verdad? Todos se tienen que tomar acciones para poder mitigar estos cambios de temperaturas. O sea, vamos para julio. Tendremos algunas lluvias las primeras 2 semanas de julio para hacer algunas labores agrícolas importantes o no. Pero bueno, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y junio, se supone que junio, al tener condiciones óptimas, tuvimos que haber hecho ya pues la primera fertilización. eh, bueno, la primera fertilización completa a lo que es el cultivo de café y tuvimos que haber también haber terminado lo mayor posible, ¿verdad? La preparación de suelo para las siembras de café, porque tenemos que aprovechar el agua que hay en ese momento. Entonces, se los pongo por acá, ¿verdad? La primera abonada del año, pues a mí me pone a pensar, ¿verdad? Hice un buen diagnóstico de mi condición de plantación, de mi condición de suelo a través del análisis de suelo o no en ese momento, si sabía que iba para un fenómeno del Niño con déficit hídrico,
pude haber incorporado más potasio o no en la primera fertilización, ¿verdad? Son todas esas incógnitas que tenemos siempre que manejar, sabiendo que vamos para condiciones, ¿verdad? Adversas. Eh, Hay suelos con déficit de este macronutriente, ¿verdad? Entonces también con mucho más razón tenemos que hacer una buena lectura de nuestro análisis de suelo con respecto a este elemento, ¿verdad? ¿Incorporo más potasio en la primera o no? Etcétera. Bueno, para julio, por ahí se los coloco también, ¿verdad? Va a haber un mayor estrés hídrico, un severo estrés hídrico y una alta evapotranspiración, ¿verdad? Para lo que es de todo el sistema, ¿verdad? Agrícola. Ok, las siguientes imágenes es agosto y septiembre, que se los pongo por acá. Y igual vemos que para agosto se va a mantener, bueno, según estas imágenes, ¿verdad? Se van a mantener las condiciones de déficit hídrico, ¿verdad? Para lo que es toda la parte pacífica. Y para agosto les pongo por acá que sí, bueno, vamos a tener un riesgo en crecimiento y llenado del grano, ¿verdad? Lo que venimos comentando. La planta, por ende, crece menos, ¿verdad? Sabiendo, digamos, si yo manejé bien mi plantación el año pasado, que hubo una condición hídrica más aceptable, pues tuve que haber tenido, ¿verdad? Un buen crecimiento de planta, preparación 26-27, ¿verdad? Que es la que yo le digo, o preparación 25-26 o 26-27, que es la próxima cosecha. Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que irnos como anticipando, ¿verdad? Algunas labores agrícolas o algún manejo o programa nutricional poco diferenciado, ¿verdad? Ok, entonces puede haber un riesgo de crecimiento y llenado del grano, se los pongo por acá. ¿Eso qué me indica, verdad? Bueno, vamos a tener menos kilos de café fruta, menos fanegas van a ingresar, ¿verdad? Eso quiere decir que, bueno, podemos tener un tamaño de grano muchísimo más pequeño, lo que por ende van a ser menos fanegas y menos kilos de café verde, ¿verdad? Y bueno, para lo que son las imágenes de abajo que se los pongo acá, septiembre, hay como una leve mejoría, ¿verdad? En lo que son las precipitaciones para lo que es la zona sur o Pacífico Sur, ¿verdad? Que ahí también tenemos plantaciones de café importantes, Pérez de León, algunas de San Vito, Buenos Aires. Y bueno, la condición seca, ¿verdad? Todavía sigue poco Pacífico Central y Guanacaste. Y por acá les pongo que primera y segunda fertilización, ¿verdad? Sí es importante que contenga potasio alto, ¿verdad? Especialmente para suelos bajos en este elemento. Entonces, bueno, de ahí, ¿cómo estoy haciendo yo mi programa de fertilización? De acuerdo a productividad, de acuerdo a condición de planta, de acuerdo a condición de suelo, ¿verdad? Que es importante, condición de sombra, etcétera. Y bueno, aquí la mejoría que vamos a tener un poquito es, según estas imágenes de precipitación, ¿verdad? Es para el mes de octubre. Notamos como una leve mejoría, ¿verdad? Parcial, una recuperación parcial en octubre, pero igual, para el próximo mes de noviembre se vuelve, ¿verdad? Como a agravar un poco la condición seca. Entonces yo les pongo por acá, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta para irnos anticipando abonar en la tercera fertilización, ¿verdad? En este caso, a partir de la segunda quincena del mes de octubre. Yo sé que cada zona tiene sus diferencias específicas, pero bueno, tratemos como de ir jugando con la información, ¿verdad? Que tenemos aquí. Entonces sí, quizás debo tener el fertilizante listo, ¿verdad? Para abonar en octubre, pues sí, ¿verdad? Y la tercera o la última del año les pongo aquí. Y también se los pongo acá en rojo, un monitoreo constante de enfermedades, ¿verdad? Porque venimos de una condición seca para las zonas que son... Las zonas que son muy lluviosas, pues vamos a tener que tener un monitoreo más riguroso en cuanto al tema de roya, ¿verdad? Principalmente en aquellas variedades de café más susceptibles. Y
lotes de café que tienen también una productividad importante, pero bueno, aquí la condición es, vamos a tener que monitorear más enfermedades, ¿verdad? Sabiendo que vamos a entrar en octubre, noviembre, entrando ya en maduración de café, para tener una condición sana, ¿verdad? En este caso. Pero bueno, aquí el tema es cómo podemos ir ordenando, ¿verdad? En cuanto a la fertilización, que es una de las labores más importantes en café. Para el mes de diciembre, se los pongo por acá. Igual ya se determina, ahora se valía una condición seca casi que prácticamente para todo el país. Entonces vean que, ok, ¿qué labores puedo yo ir haciendo para anticiparme al mes de diciembre? O sea, tengo que realmente, ¿cómo les digo? Tengo que manejar el suelo de una forma diferente, manejar la sombra de una forma diferente. eh, bueno, ese tipo de labores, ¿verdad? Que tenemos que considerar antes de entrar en maduración de café. Pero tenemos ya, ¿verdad? Una condición que vamos para sequía, ¿verdad? Lo cual, digamos, puede ser favorable quizás para algunas zonas de café que tienen una maduración, ¿verdad? O pico de maduración en los finales de noviembre, principios de diciembre, que tal vez no haya mucha precipitación, ¿verdad? Y eso va a implicar menos caída de fruto. Ok, se va a poder alcanzar los lotes con respecto a la maduración. Todo depende mucho, por supuesto, de la mano de obra que tengamos, pero bueno. Para zonas de maduración tardía, ¿verdad? O por lo menos zona Los Santos, em, pues vamos a tener condiciones relativamente secas, ¿verdad? Para lo que es el periodo de maduración de café. Eso de lo que yo... El agro y más. Continuamos en su programa Agro y Más, agradeciendo profundamente que usted se mantiene con nosotros en radio, televisión y también a través de las redes sociales que siempre tenemos a su disposición. Seguimos gracias al Instituto Nacional de Aprendizaje y al Ministerio de Agricultura y Ganadería en este importante tema de acciones para mitigar los efectos del fenómeno del niño en la caficultura. En esta oportunidad contamos con la valiosa participación del ingeniero Esteban Elizondo Cabalceta. Y en este segundo segmento vamos a hablar sobre cuáles son los impactos directos en el cultivo del café que tiene la incidencia del fenómeno del niño. Y entramos ya un poquito más en materia de las acciones que podemos ir tomando, pero bueno, el impacto de ¿dónde va a ser? Principalmente, bueno, se da siempre en lo que es el tema de floraciones, ¿verdad? Tenemos floraciones irregulares cuando hay este tipo de variables climáticas, déficit hídricos en sus momentos idóneos, ¿verdad? De preparación de flor, etcétera. Hay floraciones menos uniformes, lo que les pongo acá. En el tema de enfermedades, pues para algunas zonas puede ser, ¿verdad? También que haya una mayor incidencia de plagas. En cuanto a plagas, pues el tema de broca es importante, ¿verdad? Porque la broca se estimula, ¿verdad? Con temperaturas más calientes. Entonces estamos hablando de zonas, ¿verdad? Zona media, zonas bajas en cuanto al cultivo del café. Y enfermedades, pues lo que les decía, ¿verdad? Vamos a tener que tener un constante monitoreo principalmente de la roya del café, pero bueno, tenemos que irnos ajustando, ¿verdad? Hacer los monitoreos con respecto a las últimas aplicaciones o a estas que hemos hecho anteriormente en las fincas, evaluar eh, cuánto es el tiempo, ¿verdad? El tiempo curativo de un triazol, de un protectante, un sistémico, etcétera. Pero bueno, hay que ir jugando con eso, ¿verdad? Sabiendo que vamos a tener condiciones climáticas bastante variables, ¿verdad? Por supuesto, el estrés hídrico en época seca, ¿verdad? Se dice que bueno, ya el cultivo del café más de 2 meses, ¿verdad? Vea los meses que vamos a tener con déficit hídrico en algunas zonas, pues ya la planta de café comienza, ¿verdad? A tener estrés prácticamente, y eso implica, ¿verdad? Que si mi condición de fertilización al suelo, etcétera, pues anda medio, ¿verdad? O bajo, pues también va a repercutir. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos antecedentes. ¿Qué más? Bueno.
el cambio climático nos obliga a buscar, ¿verdad? Otros sectores de café, mayores altitudes, en donde tal vez busquemos un poquito más de fresco, ¿verdad? En cuanto a plantación, etcétera. Pero bueno, lo que indica es que cada vez, ¿verdad? Tenemos que migrar a buscar otros lotes, buscar otras zonas de café, y quizás probablemente, ¿verdad? Ya zonas muy bajas. Tengamos que hacer algunas variaciones, algunas modificaciones en cuanto a los sistemas de siembra, ¿verdad? Que si es que los vamos a seguir manteniendo, o quizás probablemente algunas zonas ya no van a ser eh, cultivables, ¿verdad? Y por supuesto, el impacto también sobre el rendimiento y calidad del grano de café, como les decía, ¿verdad? Al haber déficit hídrico, pues directamente repercute sobre el crecimiento del grano, ¿verdad? Eso implica menos café, menos fanegas, menos kilos de café verde. Lo que les quise presentar es un poco algunos antecedentes que pueden estar repercutiendo directamente sobre las plantaciones de café con respecto al cambio climático. Con respecto al primer punto, envejecimiento de plantas de café, eh, se dice que, bueno, las plantaciones agotadas por edad se aceleran más al estrés de las plantas, ¿verdad? Por sequías. Devolvámonos un poco a los datos, ¿verdad? Que les acabo de presentar con respecto a julio, agosto, septiembre, ¿verdad? Hay una leve mejoría parcial en octubre, pero ya no va a ser la suficiente. Entonces, si tenemos esa condición y tenemos nuestros sistemas productivos ya un poco por agotamiento, ¿verdad? Va a haber una mayor aceleración, ¿verdad? El cambio climático sobre estas plantas. Y puede haber cambios, bueno, por supuesto que los hay, cambios en la fenología, ¿verdad? De la planta, todo con respecto a su fisiología, floración, cuajado, maduración. eh, y bueno, se dice que alrededor de un 5 a un 10% de renovación se debe mantener por año, ¿verdad? Esto para poder mantener, pues, plantaciones de café con condiciones nuevas, por decirlo así, o sistemas de renovación, ¿verdad? Que me permitan afrontar un poco más estas variables, ¿verdad? Cuando las tenemos. Y por acá les pongo, bueno, un ejemplo claro, ¿verdad? La mayoría de productores de café en el país son fincas pequeñas. Y entonces, si yo quiero renovar una hectárea, ¿verdad? El 10% son 1000 metros cuadrados que tengo que renovar por año, sabiendo que ya pasó el ciclo, o los ciclos, ¿verdad? Productivos de la plantación. Pero bueno, se dice que ya a 10 años yo podría tener mi plantación renovada, ¿verdad? Eso lo que implica es alrededor de 400 plantas de café al año, ¿verdad? Que yo tengo que sustituir en mi plantación vieja, por decirlo así, para poder ir renovándolo. Entonces, plantación vieja, envejecimiento de plantaciones, repercute, sí, repercute, ¿verdad? Directamente el cambio climático. Eh, mucho del envejecimiento de las plantaciones de café, también hay una ausencia de prácticas culturales, ¿verdad? Que también eso, pues, repercute sobre la productividad, condición de planta, no hay un aprovechamiento bueno del fertilizante, y algunas otras cosas ahí. Como segundo punto, segundo antecedente, les pongo acá las prácticas de conservación de suelos. Están ausentes. Bueno, yo les puse aquí, bueno, hay zonas de café, fincas que todavía seguimos viendo una ausencia, ¿verdad? De prácticas de conservación de suelos. Se deben retomar. Sí, ¿cuándo? Bueno, eh, lo podríamos hacer, ¿verdad? Cuando decidamos renovar la plantación, cuando vayamos renovándola por bloque, por sectores, por calles, etcétera, ¿verdad? Pero, o sea, eso, ¿por qué me incrementa? ¿Por qué el cambio climático incide? Bueno, al no haber prácticas de conservación de suelos, el aprovechamiento del fertilizante, pues no es el ideal, ¿verdad? Y eso, pues todavía si le sumamos a que tengo una condición de acidez en el suelo alta, no encalo, y algunos otros aspectos, ¿verdad?
que son importantes. Entonces, igual aquí yo les pongo, en algunas fincas todavía, bueno, seguimos viendo secciones ya con deslizamientos importantes, ¿verdad? Debido también a la ausencia de estas prácticas de suelo. Entonces son pérdidas de áreas productivas, ¿verdad? Importantes que para fincas medianas, fincas pequeñas, eh, pues es perder, ¿verdad? Una parte importante de la productividad. Entonces, a veces se debe a que no tuvimos las prácticas de conservación eh, implementadas, ¿verdad? En su momento. Y aquí también entra el tema del uso de coberturas. El uso de coberturas vegetales, vivas o muertas, el uso de sombra, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, aquí nada más les pongo ahí como en rojo, se dice que alrededor de un 10 a un 20% podría haber de pérdida de rendimiento en café, con solo el hecho, ¿verdad?, de tener ausencia de algunas prácticas de suelo. El último punto, yo le digo antecedentes, ¿verdad? Pero son condiciones que tenemos en las fincas, ¿verdad? O condiciones que pueden estar agravando un poco la condición, ¿verdad? De estas variables. Entonces, cambio climático, temperaturas más altas, influye en una demanda mayor de nutrientes, eso es un hecho, ¿verdad? La planta al tener temperaturas muy altas, al no haber un sistema de regulación de humedad o de mantenimiento de humedad en el suelo, disminución de olas de calor dentro de la plantación, ¿verdad? Para aquellas fincas más expuestas al sol, pues la planta va a requerir de más energía, va a requerir de más nutrientes. eh, Hay una menor absorción de nutrientes con sequías prolongadas, se dice. Entonces, ¿verdad? Aquí yo les pongo, se pronostica para julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Unas condiciones de sequía, por lo menos de lo que vimos las imágenes anteriores. Entonces, eso va a provocar, ¿verdad? Recordemos que el recurso hídrico en el suelo es importantísimo para poder cubrir la necesidad, ¿verdad? De nutrientes que necesita absorber la planta, pero si no hay agua, ¿verdad? No hay una correcta absorción de los elementos necesarios. Entonces, si tenemos si tenemos algunos meses secos, pues no va a haber, ¿verdad? Esa fisiología, no va a estar activa esa fisiología de la planta de café que solemos ver, ¿verdad? En condiciones normales. Hay una pérdida de la fertilidad del suelo, sí, asociado a lluvias intensas en fincas con pendientes, o sea, seguimos viendo, o por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que veo un poco más al sector café, seguimos viendo fincas en donde las prácticas están ausentes y ya hay, o sea, la capa orgánica o la capa que podría decir uno que maneja más la estructura de suelo, ¿verdad? O que se interrelaciona con la estructura de suelo, pues no está ausente. Entonces eso pues repercute, ¿verdad? Sobre esa fertilidad que ocupamos, esas texturas correctas que ocupamos en nuestra plantación de café. Y bueno, con lluvias intensas pues hay más lavado, ¿verdad? De nutrientes, seguimos viendo aplicaciones de fertilizantes en pendientes, sin una terraza, etcétera. Y eso, bueno, con lluvias intensas, pues acá yo se los pongo, ¿verdad? Alrededor de un 20 a un 50% del nitrógeno se puede estar perdiendo por lluvias intensas. Eso solamente por lluvias intensas, ¿verdad? Pero eh, sabemos que en nuestro sistema suelo hay muchísimo más otras condiciones que pueden repercutir sobre este aprovechamiento del fertilizante. Y bueno, acá yo les pongo la planta de café no va a estar preparada productivamente y ambientalmente, ¿verdad? En este caso, entonces, por último, acá, bueno, fincas a libre exposición solar. Solamente, bueno, lo que quiero referirme acá es que sí, hay sectores de fincas o zonas en donde seguimos viendo, ¿verdad? Plantaciones con mucha exposición solar, ¿verdad? Desde las primeras horas del día hasta la pura tarde. Pero bueno, eso va a incidir sobre una defoliación importante en zonas de sequía extrema en verano, ¿verdad? Y esto va a provocar más enfloraciones, ¿verdad? Golpes de sol, flores secas, etcétera.
Pero bueno, tenemos que ver cómo vamos amortiguando, ¿verdad? Estas plantaciones. A veces algunas fincas, ¿verdad? Que están ya muy expuestas es porque ya el material vegetativo pues ya cumplió, ¿verdad? Lo que hablábamos. Y algunas fincas pueden ser que ya entren, ya perdieron su vigor, ya cumplieron su ciclo. Entonces, ¿verdad? Repercute más esa exposición solar. Y se dice que alrededor de un 10 a un 30% del nitrógeno puede perderse por altas temperaturas, ¿verdad? En plantaciones con mucha exposición solar. Entonces vean que si le sumamos, ¿verdad? Al anterior y a otras por ahí que hemos mencionado, pues y lo importante que es manejar algunas acciones, ¿verdad? A nivel de suelo, ¿verdad? Para no tener pérdidas del fertilizante, que es uno de los insumos pues, que ahora ha subido, ¿verdad? Fuertemente de precios y también no se logra, en algunas zonas, pues no se logra conseguir los fertilizantes adecuados, etcétera. Pero bueno, ¿qué acciones podemos tomar, verdad? Se dice que fincas a libre exposición solar, temperaturas arriba de los 26 grados, ya disminuye la capacidad fotosintética de la planta. Sin coberturas, la temperatura del suelo, este es importantísimo. Sin cobertura, la temperatura del suelo sube y la radiación solar impacta, ¿verdad?, sobre el sistema raíz y afecta directamente la fisiología y la actividad biológica, ¿verdad? Entonces, igual nos seguimos encontrando fincas en donde el sistema, ¿verdad?, de control de arbences, pues deberíamos de irlo cambiando un poco y buscar las maneras, ¿verdad?, de cómo proteger más ese sistema suelo, cómo proteger más ese sistema raíz, ¿verdad? Y por supuesto, esa actividad biológica que no la vemos, pero que también es importantísima, ¿verdad? En un sistema como el café. Lo vamos a ver más adelante en una de las acciones. El agro y más. Aprovechando al máximo el tiempo que tenemos para compartir con ustedes y llevarles siempre temas de importancia del sector agropecuario nacional y regional. En este caso, esta semana estamos hablando sobre el cultivo de café y cómo mitigar los efectos del fenómeno del niño y por supuesto del cambio climático en el cultivo. Así que es importante que usted sepa, bueno, cuáles son las principales acciones que usted puede implementar en su finca y bueno, que ya ha brindado diferentes resultados beneficiosos sobre la actividad cafetalera, mitigando, pues, por supuesto, como hemos venido hablando, los efectos del fenómeno del niño en el cultivo. ¿Cuáles acciones quise ponerles acá? Principalmente, ¿verdad? Tenemos dos panoramas ahí. Un fenómeno del niño, ¿verdad? Que ya está y se dice que va a ser super niño en los próximos meses, ¿verdad? Una intensificación del niño. Y bueno, tenemos la imagen de la derecha de cómo quiero yo mi finca, ¿verdad? Tomando acciones. Como primera acción general, lo que yo les pongo acá, la acción uno, implementar, ¿verdad? Sistemas agroforestales, esa es la primera, y conservación de bosques. Y ya sabemos que hay algunas zonas del país que, bueno, que tienen diferentes modelos de producción de café. Según las acciones que se han hecho, bueno, pues los sistemas agroforestales de café es uno, las fincas Nama Café es otro. Y se puede decir que las fincas que están entrando en sistemas regenerativos, ¿verdad? En café, también están amortiguando bien el cambio climático y los sistemas agroecológicos, ¿verdad? Que es otro concepto, pero que también entran dentro de estos sistemas agroforestales y conservación de bosques. Es como aclarar un poco la importancia, ¿verdad? Que son los sistemas agroforestales o mantener dentro de mi sistema café la biodiversidad de plantas, ya sean árboles maderables, sombra en café como el poró, la guava, etcétera, la biodiversidad de plantas dentro del sistema café. Hay que conservar lo más que podamos, ¿verdad? De aquellos parches de bosques que tengamos en nuestras fincas. O bueno, si yo tengo algún ecosistema de regeneración natural, ¿verdad? Qué sé yo, que se le puedan ir sembrando árboles para incrementar más esta biomasa, pues es ganancia, ¿verdad? Con respecto al cambio climático. Entonces yo les pongo por acá, ¿verdad? Lo importante es que me reducen las temperaturas y olas de calor
dentro del sistema café. Acá les pongo que el bosque y los árboles ayudan a la captura de carbono y agua. Vea lo importante, ¿verdad? Ya sabemos que hay una concentración alta de dióxido de carbono, ¿verdad? Que viene acumulándose desde hace muchos años. Por eso necesitamos los árboles dentro de nuestro sistema. El mismo sistema café, ¿verdad? Eh, captura carbono. Pero bueno, si tenemos ya una plantación, lo que decíamos, una plantación muy agotada, ¿verdad? En edad, etcétera, con una activación, pues ya no tan buena, pues la captación de carbono es muy baja. Entonces se dice más o menos que podría un bosque, ¿verdad? O los árboles podrían estar capturando de 1,4 a 4 toneladas de carbono por hectárea por año, es lo importante, y eso se convierte alrededor de 2,4 toneladas de materia orgánica al año. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, es la forma en la que se puede incorporar, ¿verdad? Esa cantidad en biomasas. Entonces, estamos hablando de troncos, de ramas, de raíces, de hojas al suelo, ¿verdad? A diferencia de un sistema de que, pues, en ocasiones de ahí no tiene ninguna sombra establecida, ningún sistema de bosque que me ayude a regular temperatura, que me ayude a conservar agua y más que todo, lo importante, ¿verdad? Que son estos sistemas de bosques para conservar una microbiología que también está adaptada al cambio climático. Entonces vamos a ver ahorita más adelante lo importante que son los microorganismos para nuestro sistema. Pero bueno, aquí nada más se dice que la materia orgánica tiene un 58% de carbono y se dice que el factor es 1,724, eso ya está establecido. Entonces ahí lo que se hace es que 1,4 por 1,7 me calcula las toneladas de materia orgánica por hectárea por año. Ahora sí, entonces, ¿qué podemos hacer para mi sistema café? Bueno, aquellas fincas que todavía no tienen sistemas de sombra establecidos, ¿verdad? Pues comenzar a implementarlo. Seguimos viendo fincas, ¿verdad? Sin sistemas de sombra, áreas más expuestas al sol. Esto es un sistema de producción de café, un café nuevo, pero que vemos que hay una buena biodiversidad de plantas, ¿verdad? Prácticamente estas fincas mantenían un control de arbences totalmente mecánico. eh, Al controlar lo mecánico, bueno, pues esa biomasa, ¿verdad? Producto de las arbences se incorpora al suelo y eso es más captura también de incorporación de carbono, etcétera, materia orgánica. Pero bueno, aquí lo importante es que eh, debemos ir trabajando, ¿verdad? Sombra en el café se dice que alrededor de una cobertura de un 30 a 50% para sistemas mixtos, ¿verdad? Estamos hablando de que podemos combinar árboles de poro y guava, ¿verdad? Y más o menos como para una hectárea, ¿verdad? Todo depende de la zona, por supuesto, de la altitud, etcétera, pero podríamos estar en promedio trabajando 50 árboles de poro y 100 árboles de guava por hectárea, ¿verdad? Hablando de un sistema mixto y dándome una cobertura de un 30 a 50% de sombra. Y ahí ya viene todo, bueno, cómo hago yo, ¿verdad? Mi arreglo de sombra, cuántas veces al año, etcétera. Pero bueno, en meses muy secos, muy calientes, me amortigua bien el golpe de calor, el golpe de temperatura. Bueno, igual aquí, ¿verdad? Diferentes sistemas de café con sombra incorporada, entonces igual lo mismo, el mismo objetivo, ¿verdad? Que es incorporando biomasa, regular temperatura, etcétera. Ahí vemos árboles de poró como sombra, árboles de poró, ¿verdad? El poró copey también. A la derecha vemos higuerilla, vemos musacia, vemos poró, ¿verdad? En café nuevo. Entonces todo eso me amortigua el golpe de calor. Otras formas, ¿verdad? De manejar un poco la sombra de acuerdo a a la variedad es si ustedes ven la imagen de la derecha, ¿verdad? Todo este bloque que vemos arriba, eso era una variedad de catimor, tiene sombra. Lo que se hizo fue hacer un arreglo de sombra con respecto, ¿verdad? Al comportamiento de la variedad. Entonces, si esto es una zona muy lluviosa donde están estas fincas, entonces si eventualmente hay una intensificación de lluvias, intensidad de lluvia, ¿verdad? Para controlar un poco el ojo de gallo, pues se arreglaba la sombra total, pero no, ahí está, ¿verdad? Entonces, ella vuelve a crecer, etcétera. Entonces, la parte de abajo era café caturra
y aún se mantenía su sistema de sombra, ¿verdad? De musáceas, poró, etcétera, y que hasta higuerilla había incorporado para manejar un poco lo que es el tema, ¿verdad? De manejo fitosanitario, ¿verdad? Con respecto al catimor y con respecto al caturra, pues manejar un poco más, ¿verdad? El tema de sombra, si hay condiciones de altas temperaturas, etcétera. Bueno, pues la sombra que ustedes ya conocen, el sistema café, el poró y la guava, es lo que deberíamos estar manejando. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una fijación de nitrógeno importante con respecto a estas dos especies de sombra. Entonces, ese es el objetivo de manejar esta sombra, ¿verdad? En café y aparte de amortiguar el calentamiento. Entonces, se dice que nunca se deben de podar total los árboles, ¿verdad? Porque al momento de que se podan total ya se reduce la nodulación y fijación de nitrógeno. Entonces, se debe hacer como algunos arreglos, ¿verdad? Dejándole algunas ramas activas, dos, tres ramas abiertas, activas, eh, para que no se detenga, ¿verdad? Por completo la activación o la fijación de nitrógeno. Entonces, si se poda totalmente, pues le va a costar más reponerse, ¿verdad? A este tipo de fisiología, ¿verdad? Que está ocurriendo a nivel de la plantación. La conservación de suelos, ¿verdad? Y uso de coberturas vegetales en la finca, pues esto es cómo se puede manejar en plantación joven o en plantación adulta, ¿verdad? Igual sigo poniendo aquí, plantación adulta se sigue encontrando muy ausente y el tema de conservación de suelos y uso de coberturas vegetales, hay que retomarlo. Ejemplos de fincas que están haciendo cambios, ¿verdad? Con respecto a cambio climático, pues esta finca producto del recorte, ¿verdad? De este zacate, el vetiver, en sus orillas de caminos, etcétera, pues tomaron la decisión de incorporarlo, ¿verdad? Como cobertura muerta en una plantación de café nueva y pues ahí si hay algún faltante, ¿verdad? O más bien, si hay meses prolongados de lluvia, de sequía, etcétera, pues va a amortiguar muy bien, ¿verdad? El golpe de calor y va a mantener la humedad en el suelo, tanto así que también para la época seca, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo. Y este es el mismo ejemplo, ¿verdad? Pero un poquito más cercano, ¿verdad? Una planta de café geisha, en donde el productor, pues ahí elimina por completo el uso de herbicidas y él decide, ¿verdad? Cuidar un poco más su suelo, del impacto de la lluvia, etcétera, lo que venimos hablando. Otro ejemplo, ¿verdad? Otra especie de zacates que se puede manejar, ¿verdad? Para proteger un poco más el suelo. Y acá vemos otro tipo de especie de gramíneas. Y este sí, ese es el tamaño máximo de esa gramínea. Este productor pues, decidió incorporarla en su sistema de café y hace control mecánico prácticamente en su plantación, por supuesto, cuidando, ¿verdad? Que no hayan heridas en el tronco, etcétera, todo lo que ya ustedes conocen con respecto al manejo de finca. Pero bueno, lo importante es amortiguar, ¿verdad? Ir haciendo ajustes en mi plantación con respecto a lo que yo voy viendo, ¿verdad? Que se viene, o sea, como el cambio climático. Otros ejemplos, el uso de higuerilla, ¿verdad? También cuando están en sistemas de producción de café adulto, pues se utilizan como cobertura, una buena cobertura, ¿verdad? Todo eso es biomasa y algunas otras fincas, ¿verdad? Que también solamente deciden manejar orillas como musáceas, ¿verdad? Y la plantación expuesta al sol, una plantación nueva, pero con coberturas vegetales vivas, ¿verdad? Que es como lo son las gramíneas y ya ajustan, ¿verdad? Su sistema de cómo controlarlo. Plantación joven o renovaciones de café, cuando hacemos, pues tenemos que usar terrazas, ¿verdad? Para amortiguar la erosión y lavado de nutrientes, son importantísimos. Entonces, lo vamos a ir viendo. Aquí vemos una plantación nueva, joven, ¿verdad? Donde se les hizo algún tipo bueno, se les hizo la construcción de una terraza para, para todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Un mayor aprovechamiento del fertilizante, etcétera. Y lo único es que falta la sombra. Otro tipo de ejemplos, ¿verdad? Otro tipo de terraza en plantación joven. Algunos otros sistemas, ¿verdad? Que los productores deciden utilizar, ¿verdad? Ya sea una media terraza o media luna por planta individual.
café nuevo igual en banda de fertilización y algunos otros sistemas, ¿verdad? Productivos que hay que también lo hacen con obras de conservación de suelos y, ¿verdad? Prácticas que se deben implementar para todo lo que es el tema de intensificación de las lluvias, etc. Plantación más adulta, igual de café de 3 años. Se estableció la terraza al momento de la siembra y de ahí, aquí lo que queda, ¿verdad? Es irla ampliando año tras año o conforme se ve que crece la bandola de café, tenemos que ir ampliando la terraza para ir teniendo un mayor aprovechamiento, ¿verdad? Y un mayor vigor de las plantas para incrementar más, pues esa adaptación, ¿verdad? A todos los cambios de clima, etcétera. Este fue un suelo compacto, un suelo muy duro, textura muy compacta, en donde el productor decidió, bueno, esa fila, esa orilla, ¿verdad? De camino que tenía por ahí, hacerle tipo gavetas para poder incrementar un poco, ¿verdad? Lo que es materia orgánica, actividad biológica cercano a la raíz y vemos la diferencia, ¿verdad? De estas mismas plantas a la imagen de la derecha, ¿verdad? Cómo incrementaron de tamaño y decidiendo también hacer un control de malezas prácticamente sin uso de herbicidas. Cuando tenemos plantaciones adultas, ¿verdad? Si se confeccionaron, esto me va a mejorar al reducir la escorrentía del agua, principalmente cuando hay lluvias intensas y a mejorar la infiltración del agua también, que es importante. Otra acción 3, perdón, la acción 3, vamos a hablar un poquito más de cómo reactivar mis suelos de café con organismos propios de la finca. Pues científicamente no hay nada más comprobado, ¿verdad? Que los microorganismos son importantes para la salud del suelo en nuestras plantaciones de café y otro sistema. Y ellos pues ayudan a regular, ¿verdad? Todo lo que es la transformación de nutrientes, una mejor condición de raíz al suelo de mis plantas. Entonces estamos hablando del microbioma de las plantas, ¿verdad? Esto pues prácticamente está muy ausente en nuestras plantaciones, ¿verdad? Manejos convencionales, etcétera. Pero bueno, esto lo que yo les pongo acá es que son procesos lentos de transformación al suelo y hablábamos de que a veces no encontramos estructura del suelo, ¿verdad? Donde está muy ligado a- al microbioma, a la microbiología. Y bueno, acá se dice que la planta puede exudar de un 20 a un 50% del carbón fijado por la fotosíntesis en la rizósfera, ¿verdad? En el sistema raíz. Y esto va a repercutir positivamente sobre la actividad y la diversidad de microorganismos. Entonces, ¿en qué? En mayor conversión de azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, otras sustancias, que todo eso es pues una mayor sanidad, ¿verdad? De la planta y una mayor condición de productividad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos incrementar esta microbiología? Yo les pongo aquí dos preguntas. ¿Cómo hacerlo? ¿Verdad? ¿Cómo mejorarlo? Pues de algunas cosas que ya ustedes saben hacer, ¿verdad? Prácticamente, pero ¿cuáles son las estrategias? Inoculaciones a nivel de suelo, bioestimulación, ¿verdad? Que se los pongo yo por acá. Mejora del pH, ¿verdad? Que la mejora del pH está directamente relacionado, ¿verdad? Todo lo que es la parte del microbioma. No hemos hablado nada de acidez, nada de estos temas, o sea, y vea qué importante, adecuada nutrición, materia orgánica, cobertura del suelo, diversidad de plantas y aireación del suelo. Son algunas estrategias. ¿De qué va a depender? Del tipo de suelo, del cultivo y del clima, principalmente. Se dice que en sistemas en cafetales bien manejados, con buena actividad biológica, esta cantidad puede ser significativa para la formación de materia orgánica y el secuestro de carbono en el suelo. Y se dice que alrededor de una planta de café puede fijar alrededor de 10 kilos de carbono por año mediante fotosíntesis y podría liberar aproximadamente de medio kilo a 2 kilos de carbono por año como exudados radiculares, ¿verdad? Entonces, los exudados radiculares, pues, son procesos, ¿verdad? Importantes que hay entre microorganismos, ¿verdad? Algunos se alimentan de estos exudados y me aportan positivamente a la planta de café. Y aquí yo les pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Uso de compost, brosa inoculada, bioinsumos que se pueden utilizar, bokashi y algunos otros, ¿verdad? Y lo más importante es que
algunos de estos microorganismos, pues sí, los tenemos en algunos ecosistemas dentro de la finca. ¿Cuáles son algunos indicadores de un buen, por decirlo así, de un buen microbioma o una buena estructura del suelo? Pues esta prueba que se hace, ¿verdad? De tomar un terrón de la finca y suspenderlo en agua. Prácticamente, si el terrón del suelo, ¿verdad? Se mantiene durante 1 o 2 horas y el mismo, pues se cataloga como que la finca tiene una buena estructura de suelo. Si realmente después de ese tiempo el terrón del suelo se desintegra por completo, ¿verdad? Ahí vemos la imagen del el recipiente de la izquierda, pues indica, ¿verdad? Que ya hay algunos faltantes con respecto a la estructura de suelo. Puede ser materia orgánica, actividad microbiológica, etcétera. Pero bueno, se dice que la estructura del suelo está compuesta por un 45% de minerales, vea qué importante, 5% materia orgánica, aire un 25% y agua un 25%. Esto fue lo que se hizo en la finca de estos productores en Grecia. Y bueno, ahí determinamos algo muy importante en la finca. El terrón que tuvo una mejor estructura de suelo era aquella finca que tenía una mayor biodiversidad de plantas dentro de su sistema. Habían plantas de jocote, musáceas, había un control de arbences que o sea, era más mecánico, ¿verdad? Que el uso de control químico. Pero bueno, eso era lo importante, ¿verdad? Sacar algunas conclusiones de qué es lo que me está ayudando a mí a mejorar más mi estructura de finca y mi estructura de suelo. Y la finca también se veía en muchísimo más mejor condición en cuanto a planta y a productividad. No se había hecho arreglo de sombra en ese momento, pero mantenía una buena condición también en cuanto a condición fitosanitaria. Algunos aspectos aquí. Con respecto al microbioma, la planta café alimenta hongos micorrízicos y bacterias beneficiosas, favorece la agregación y estructura del suelo, contribuye a la formación de materia orgánica estable, mejora la retención de agua y nutrientes, aumenta la resiliencia del cafetal frente al cambio climático, ¿verdad? Lo que estamos hablando en esta charla. Y bueno, se dice también que cómo puedo yo mejorar mi microbioma, ¿verdad? Y al tener una mayor diversidad de plantas dentro de mi sistema. O sea, todas cumplen una función importante y fijan exudados, ¿verdad? Captan carbono y a través de la fotosíntesis y lo transforman como carbono líquido al suelo cuando yo tengo una mayor biodiversidad de plantas dentro de mi sistema. Aquí yo les pongo, deberíamos de hacer algunos cambios en la caficultura, pues, y pues sí, ¿verdad? Con solamente hacer un ajuste en el control de arbences y en instalar, ¿verdad? Algunos árboles de sombra, etcétera, pues ya estamos incrementando el microbioma, ¿verdad? Principalmente también poro y guava. Y acción 4 ya casi vamos a ir terminando. Acción 4 les pongo aquí, no lo detallé muy ampliamente, pero bueno, nada más se los hago mencionar acá. Bueno, el uso de variedades de café más adaptadas con genética más tolerante al calor, a la sequía y a las enfermedades. Entonces, bueno, sabemos que el CATIE, ¿verdad? Y World Coffee Research, también ellos han estado investigando eh, o monitoreando, ¿verdad? Variedades de café con respecto a todas estas variables climáticas que hay a nivel mundial. Entonces ellos pues ya tienen algunas líneas, ¿verdad? De materiales que han estado investigando. Entonces tenemos centroamericano, el mundo maya, el Star Maya, el Millennium, el Evaluna, así como el Kenia, ¿verdad? Todos estos tienen genéticas, ¿verdad? Etíopes, de Rumenzuán, etcétera, africanas. Entonces, eh, que están un poco más adaptadas, ¿verdad? A estos golpes de calor, temperaturas altas, etcétera. Y aparte que también algunos de ellos son muy productivos. Y bueno, algunos archimores resistentes a la roya también, Obatada marsellesa y Apar 59, así como algunas líneas de geisha, ¿verdad? Que también eso depende mucho de hacia dónde va
mi finca o mi caficultura, ¿verdad? Hacia dónde yo quiero ir con mi finca en los próximos años. Bueno, es más productividad o es más café de especialidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual tenemos que ir haciendo cambios, ¿verdad? Con respecto a eso. Y bueno, les pongo acá viveros certificados de las zonas adaptados a las variables climáticas, de pues si los podemos encontrar, ¿verdad? Hay productores que manejan muy bien esta parte de variedades y también productores que pueden realizar sus propios almácigos, ¿verdad? Con semilla certificada y pues se van a ir adaptando, ¿verdad? A las condiciones de finca. También de manera general, acción 5 esta es también para mí es una de las más importantes. ¿Cómo puedo yo mejorar mi plan de fertilización basado, yo se los pongo acá, tiene que estar basado en un buen análisis de suelo, en mi productividad, por supuesto, en la condición de cafetal, ¿verdad? Que yo tengo, que yo logré tener saliendo de cosecha, etcétera. Práctica según la edad de la plantación, ¿verdad? También. Entonces, todo lo que venimos hablando y según pronósticos climáticos, ¿verdad? Y pues ahí ya les mencioné, ¿verdad? Que debemos de irnos anticipando a realizar algunos ajustes en cuanto al programa de fertilización y algunos otros sistemas de fertilización que podemos ir utilizando, pero con fuente de agua disponible, y pues es el uso del fertirriego, ¿verdad? Que también nosotros como INA tenemos personal docente capacitado, ¿verdad? Que ha estado trabajando en algunas fincas en este tema del uso del fertirriego, pero bueno, si no tenemos fuente de agua disponible, pues tenemos que buscar algunas otras alternativas que podamos hacer cosecha de agua, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, es una alternativa que se puede manejar. Aquí yo les pongo, ¿verdad? Cosecha de aguas, el sistema de fertirriego, riego artesanal, ¿verdad? O sea, también ahí, esa foto era una finca de Acerrí, un señor que tenía café y cítricos, entonces él, con ayuda de un compañero, lograron instalar pues alguna cañería, ¿verdad? Que proporcionara algún tipo de riego por goteo, ¿verdad? Tanto al cítrico como al café. Pero bueno, es eso, ¿verdad? Es ver qué ajustes puedo yo ir implementando para mi sistema productivo, pues, con respecto a lo que se viene. Y acá nada más les puse ahí abajo el requerimiento de agua. Y bueno, para una planta de 0 a 1 año, por supuesto que va a ser menor que para una planta de 1 a 3 años. Y la planta de 1 a 3 años va a ser menor el requerimiento de agua con respecto a una planta en producción, ¿verdad? Ya sabemos que se pronostica una intensificación del niño. Hay un periodo de menor disponibilidad de agua, mayor estrés en las plantaciones y acá les puse que, ¿verdad? Considerar fraccionamiento del fertilizante, tanto para la primera quincena de julio, ¿verdad? Eso sí, solo sí, si logramos tener algunas lluvias, ¿verdad? Dentro de esos primeros 15 días de julio, pues aprovecharlos para hacer un fraccionamiento de la segunda fertilización, ¿no? Y la otra parte pues la segunda semana de agosto o hasta que tengamos, ¿verdad? Condición de lluvia. Aquí, pues, o sea, el que nos da el campanazo, ¿verdad? Para poder fertilizar, pues es la humedad que yo logre tener en el suelo, ¿verdad? Con respecto a las lluvias que vayan a caer en esos momentos. Y por supuesto, ¿verdad? Ahí tenemos que valorar algunos otros factores. Si utilizo una fórmula física, una fórmula química, si tengo sombra o no tengo sombra, cómo está mi cafetal expuesto al sol o mis densidades de siembra. O sea, todo eso entra en juego, ¿verdad? Y en este tema. Y aquí les puse también el uso de fertilizantes de liberación lenta. Yo sé que son un poco más caros, ¿verdad? Pero también es una opción que tenemos a mano y podría haber un refuerzo, ¿verdad? Aquí les pongo, se podrían hacer refuerzos en siembras nuevas y en plantaciones hasta de 2 o 3 años, ¿verdad? Sabiendo que ellos comienzan a trabajar cuando hay contacto con la humedad. O comienzan a liberar el nutriente cuando hay contacto con la humedad, ¿verdad? Prácticamente. Y acá les pongo para los que ya sembraron café, priorizar la labor de riego. Si es que, ¿verdad? Si es que vamos a tener condiciones secas en los próximos meses, pues la labor de riego y creo que va a ser importante, ¿verdad? Dentro de nuestra semana de labores y yo les pongo aquí 1 o 2 días por semana, solo regar, ¿verdad? Eso va a depender mucho de cuánta siembra tengo yo en mi finca
pero lo importante es estar preparado, ¿verdad? Que no lleguen, que esas plantas no lleguen, ¿verdad? A sufrir estrés hídrico, etcétera, que puedo manejar yo también a nivel foliar, pues hay alternativas. Para los que continúan sembrando café, aquí yo les pongo, para los que todavía no han sembrado o van a continuar sembrando café, bueno, pues que lo piensen bien, ¿verdad? Sabiendo que vamos para unos meses secos, pero si es que van a sembrar y ya tienen preparados los huecos, etcétera, pues que la planta de café tenga un buen sistema de raíz, humedecer bien la bolsa. eh, Se pueden utilizar foliares, ¿verdad? Qué sé yo, uso de melaza con sulfato de amonio, etcétera. Uso de bloqueadores solares también, que es una alternativa, pero bueno, para aquellas fincas donde es muy seco y los suelos son muy pedregosos, pues de ahí se podrían utilizar, ¿verdad? Eh, Posible control de arbences mecánico, por acá también se los dejo, en lugar de exponer mucho el suelo, ¿verdad? Sabiendo que vamos para condiciones secas, mantener sombra regular y zonas más lluviosas con días secos, ¿verdad? Les pongo acá intensificar el monitoreo y control de roya. Y por último, el uso de coberturas vegetales vivas o muertas, ¿verdad? También, que también es otra opción para mantener más húmedo el suelo, ¿verdad? Y cuidar un poco más el sistema raíz. Amigos, el cordial agradecimiento porque usted nos acompaña semana a semana en este su programa agropecuario y se capacita y se mantiene bien informado sobre temas de interés. Muy atentos, preparémonos ante los efectos del fenómeno del niño que ya estamos sintiendo sobre nuestro país. Y bueno, en este caso, preste mucha atención a las recomendaciones que esta semana nos dio el ingeniero agrónomo Esteban Elizondo Cabalceta, quien es instructor del INA, del Instituto Nacional de Aprendizaje, en esta estrategia que está desarrollando el Estado costarricense de informar y capacitar a la población sobre cómo mitigar los efectos del fenómeno del niño y cómo prepararnos hasta esta situación que vamos a vivir en los próximos meses. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta pronto.